Entonces, vamos a recordar un poquito que es importante. Fíjense, acá estamos viendo la región abdominal. Acuérdense que esta es la cavidad que se llama abdominopélvica, ¿ya? Que el límite superior es el diafragma. Fíjense el diafragma cómo cubre toda esta zona. ¿Ah? Va a cubrir toda esta zona y todos los órganos que están subyacentes a él. Y por abajo, ¿no es cierto?, tenemos el ligamento inguinal que está marcando la raíz, ¿no es cierto?, el nacimiento de la región del muslo, de la extremidad inferior. Entonces tenemos una cavidad que se llama abdominopélvica, o sea, junta el abdomen con la pelvis. La gente en general le llama abdomen a la parte que está acá, ¿no es cierto?, a la parte que está desnuda, por decirlo así, esta parte de la caja torácica le llama abdomen. Ahora ustedes ya saben que parte del abdomen está bajo la parilla costal. Entonces vimos que en clínica y en medicina se divide el abdomen en 9 cuadrantes por 2 líneas imaginarias. Una línea imaginaria que parte del punto medio de las clavículas, tanto en el lado derecho como izquierdo, y se extienden 2 líneas paralelas, van paralelas, y van a pasar por el punto medio del ligamento inguinal. Esta es la línea vertical. Y tenemos 2 líneas horizontales, una pasa por debajo del reborde costal y otra pasa a nivel de la cresta ilíaca. ¿Ok? Entonces tenemos 9 cuadrantes, el primero de ellos en la parte superior, en la hilera superior, por la derecha, el hipocondrio derecho, en la zona del centro, la región del epigastrio, se tienen que aprender los nombres medio raros, pero eso tienen que aprender, y en la región izquierda, la región del hipocondrio izquierdo. En la segunda hilera tenemos por el lado derecho el flanco lateral o región lateral derecha, me gusta más llamarle flanco, pero también se llama región lateral derecha. La región en el centro, la región umbilical, que acuérdense que por aquí está el ombligo. También le llaman región mesogástrica. Y el tercer paso en esta región es el flanco izquierdo. En la hilera inferior, 3 cuadrantes, por la derecha tenemos la región inguinal derecha, llamada también fosa ilíaca derecha. La región del hipogastrio en el centro y lateral izquierdo, la región inguinal izquierda o fosa ilíaca izquierda. Estamos recapitulando, para que se acuerden que es importante. Dijimos que me interesaba que el contenido subyacente de los cuadrantes. Entonces vimos y nombramos en clase que bajo el hipocondrio derecho está el hígado, estamos viendo acá, el hígado, la vesícula biliar. Además, en esta zona dijimos que en la parte más posterior va a estar el ángulo, en un plano un poquito más posterior, el ángulo colónico o cólico derecho, más hacia posterior, pegado ya a la cara posterior, ¿no es cierto?, pariposterior del abdomen, va a estar la glándula suprarrenal derecha y el polo superior del riñón derecho. ¿Ok? Muy bien. Y en la región del epigastrio, esta zona que estamos viendo acá, que es muy importante, vemos también que todavía hay una parte del hígado que está recubriendo esta zona, ¿ya? Parte del lóbulo izquierdo del hígado. En esta zona además, estamos viendo acá parte del estómago, está el estómago. Acuérdense que esta es una zona importante en medicina por los dolores de las úlceras gástricas que justamente se ubican en esta zona, las úlceras gastroduodenales, ¿ok? Y detrás del estómago tenemos el páncreas que está justamente pegado a la columna vertebral. Detrás del páncreas están pasando los grandes vasos, dos grandes vasos que son importantes, que lo vamos a ver en nuestras imágenes, que es la vena cava inferior, que está por el lado derecho, y por el lado izquierdo va la arteria aorta abdominal. ¿Me siguen? Y además vamos a ver que parte en esta zona está del duodeno, parte del duodeno está rodeando la cabeza del páncreas en esta zona. ¿Ok? Y en el hipocondrio izquierdo tenemos nuevamente un poquitito del lóbulo izquierdo que se extiende, muy grande el hígado. Tenemos además el estómago, parte del fondo gástrico, es muy importante, parte del cuerpo del estómago. Insisto que está un poquito más descentralizada esta línea, pero en esta zona además tenemos el bazo, acuérdense el bazo, B alta y Z, que pertenece al sistema inmunológico. Detrás de esta zona
vamos a tener detrás del estómago, vamos a tener la cola del páncreas que está llegando y conectándose con el hilio del vaso. Un poquito más posterior tenemos el ángulo cólico izquierdo. ¿Ok? Lo vamos a ver en otras imágenes. Y pegado a la pared posterior del abdomen tenemos el riñón, parte del polo superior del riñón izquierdo y la glándula suprarrenal izquierda. ¿Ok? ¿Eso para qué? Para que sepan qué estructuras pueden dañarse en una herida penetrante, ¿no es cierto?, que atraviese de lado a lado cada una de estas regiones. A eso se refiere, pero también se refiere a los tipos de dolores que se ubican en esta zona. ¿Ok? Vimos que en la región del flanco derecho o región lateral derecha, acá estamos viendo el colon ascendente. Colon ascendente, en otras imágenes llegan hasta esta zona también parte de las asas intestinales que se escriben en los libros y en alguna parte también bajando parte del uréter, justo en el límite entre la región lateral y la región umbilical. ¿Ok? La región umbilical es importante. Se fijan acá, están replegadas las asas intestinales que estamos viendo, yeyuno e ilion, se repliegan en esta zona. ¿Ok? Y acuérdense que por detrás del yeyuno e ilion están pasando los grandes vasos nuevamente, están bajando, ¿no es cierto? Por una parte está bajando en el lado izquierdo la arteria aorta abdominal, que se va a dividir un poquito más caudal, y está subiendo la vena cava inferior por el lado derecho. ¿Ok? Y por lo demás vamos a ver que también describen en esta zona cómo baja en realidad el colon transverso. Aquí lo vemos que está en el límite, en realidad siempre se están describiendo un poquito más abajo, más caudal. Ya justamente la parte más superior de la región umbilical se va a ver parte de este colon transverso que va colgando con su meso, el meso que es un repliegue del peritoneo que lo está uniendo a la pared abdominal. Es muy largo, algunos libros describen que puede llegar esta porción del colon, el colon transverso puede llegar hasta la región del hipogastrio, puede ser muy, muy larga. Son variantes anatómicas, indudablemente. ¿Ok? Luego nos vamos hacia el flanco izquierdo. El flanco izquierdo vamos a tener en esta zona el colon descendente. Colon descendente, parte de asas intestinales, parte del polo inferior del riñón izquierdo, que me faltó en el lado derecho, en el flanco derecho, parte del polo inferior del riñón derecho, ¿ok? Y parte de la vía urinaria del uréter, que está en esta zona bajando. Muy bien, nos vamos a la última hilera en la región de la fosa ilíaca derecha o región inguinal derecha, en la cual tenemos acá a la vista al primer segmento del colon, que es el ciego. Este es el ciego. Recuerden que por la región posteromedial del ciego van a ser una estructura que nos causa problemas, el apéndice, ¿no es cierto? El apéndice vermiculare, ¿ok? En esta zona. En la mujer, en esta zona, se va a describir el ovario derecho, junto a su anexo, parte de la tuba uterina, ¿ok? Y la llegada, ¿no es cierto?, en esta zona, parte del ilion. Aquí está un poquito más abierta las líneas. En la región del hipogastrio, en esta zona que estamos viendo acá, tenemos asas intestinales, intestino delgado, ¿no es cierto?, principalmente la parte más distal de él, lo que corresponde al ilion, ¿ok? Detrás de esta zona, en la mujer va a tener el cuerpo del útero y parte de las tubas uterinas, tanto derecha y parte de la tuba uterina izquierda. ¿Ok? Además vamos a tener esta zona a la vejiga, parte del sistema urinario en esta zona. Y por detrás, hacia posterior, vamos a tener al recto, ¿no es cierto? A la ampolla rectal, parte terminal del colon. Entonces tenemos una serie de estructuras en esta zona que son muy importantes. Y hacia la región inguinal izquierda vamos a tener el comienzo y la ubicación del colon sigmoide, el colon sigmoide o sigmoidio.
que también tiene un meso que hace que pueda ser muy largo este colon. ¿Ok? Muy bien. En la mujer vamos a tener el ovario, parte del ovario izquierdo y su anexo, parte de la tuboterina. ¿Ok? Se me olvidó decir la parte del hombre. ¿Ah? El hombre, justamente en los dos lados, tanto en el lado izquierdo como derecho, está llegando el cordón espermático. El cordón espermático que viene de los testículos que vamos a ver después, va a pasar por esta zona y se va a dirigir hacia la región posterior de la vejiga. Va a juntarse la vía espermática con la vía urinaria. ¿Ok? Entonces, tenemos una serie de estructuras anatómicas ubicadas en estos 9 cuadrantes que están subyacentes. Pero en medicina, generalmente por estadística, tenemos que hay dolores que son más o menos clásicos, ¿no es cierto? Cuando hay una gastroenteritis, o sea, está inflamada la mucosa del estómago o intestino, duele esta zona, la zona del epigastrio, la zona de la región umbilical o del mesogástrico. Entonces son dolores que son muy característicos. El dolor del colon irritable que aparece en la fosa ilíaca izquierda o región inguinal izquierda. El apéndice, ¿no es cierto?, que va a manifestarse en esta zona, en la fosa ilíaca derecha. Entonces hay dolores que son muy característicos. El de la vesícula biliar, que lo hablamos en clase, que es un dolor que refieren los pacientes que está, dice acá, me duele esta zona, es decir, el hipocondrio derecho, pero un dolor que se irradia hacia el dorso. El clásico de los cálculos a la vesícula. ¿Ok? Muy bien. Entonces van a haber preguntas que de estos cuadrantes, ¿ah? Los siguientes órganos subyacen en la región del epigastrio, excepto cuál no es. ¿Me siguen? Más o menos. Muy bien. Aprovechamos de ver esta musculatura que en realidad vimos parte y nombramos parte de la pared abdominal. Fíjense que tenemos acá musculatura del recto abdominal, de la pared anterolateral. Se fijan que este es un músculo especial, dijimos, el recto del abdomen, que tiene 3 tendones intermedios. Acá también está el recto anterior, ¿no es cierto? Los dos, acá se le sacó la piel, por eso estamos viendo la parte muscular. Se fijan que tiene estos tendones, lo que hace que este músculo sea muy eficiente en su contracción, de tal forma que al contraerse aumenta la presión intraabdominal. Y eso dijimos en clase que se llamaba maniobra de Valsalva. La maniobra de Valsalva es muy importante para todos, ¿ah? Tiene que ver con la postura. Recuerden que todos los movimientos de la columna tienen repercusión en la prensa abdominal, así como en cosas muy cotidianas del día a día, ¿no es cierto?, que son fisiológicamente muy importantes, como es la micción, el orinar, el defecar, el toser. Todo depende de esta prensa abdominal. Y por lateral estamos viendo parte del músculo oblicuo externo. El oblicuo externo, fíjense que las fibras están como un bolsillo, es como si pusieran las manos en el bolsillo, van hacia medial y caudal. ¿Se fijan? Vamos a ver que el oblicuo interno hace todo lo contrario, las fibras se dirigen hacia cefálico y medial, van en esta dirección. ¿Ya? ¿Ok? Muy bien, parte de los serratos, parte del serrato anterior que conocimos alguna vez. Y solamente mencionar este detalle anatómico que me parece relevante. Fíjense que tenemos el ombligo ubicado en esta posición y tenemos la espina ilíaca anterosuperior en esta zona. Aquí se traza una línea imaginaria que va del ombligo a la espina ilíaca anterosuperior. ¿Te fijan? Una línea imaginaria. Y este punto que vamos a escribir es punto de McBurney o McBurney, que en esta línea imaginaria se divide en 3 partes. 1, 2, 3. ¿Ok? En la unión de los 2 tercios mediales con el tercio lateral, aquí en ese punto es el punto de McBurney. ¿Por qué importante? Porque aquí se va a hacer una incisión para sacar el apéndice. Se va a hacer un corte que es perpendicular a esta línea imaginaria. ¿Me siguen? Hacen este corte. Esta es la famosa incisión de McBurney del apéndice, para sacar el apéndice. Entonces ustedes van a ver pacientes que a veces no se acuerdan que lo operaron tan chiquitito
y usted le pregunta dentro de la anamnesis, ¿tiene antecedentes quirúrgicos? Y le dice, no, y usted le encuentra justamente una cicatriz que le parece que es la cicatriz de McBurney, que es clásica del apéndice, y le vuelve a repreguntar al paciente, ah, sí, la verdad que sí. ¿Siguen? También se creen estos 4 cuadrantes que estamos viendo acá, que en realidad son cuadrantes muy groseros, muy grandes, ¿no es cierto? No, en medicina no nos referimos a ellos mayormente. Anatomía los nombran, los órganos, pero la verdad que me interesa esta anatomía con una mirada clínica, una mirada de utilidad hacia el futuro de ustedes. ¿Me siguen? Se dan cuenta que esta región abdominal es importante para describir dolores que se refieren en la zona. Por ejemplo, volviendo un poquito atrás, un dolor en la mujer en esta zona, en la fosa ilíaca derecha, para que sepan ustedes, puede ser el apéndice, ¿ya? Pero también puede ser un proceso infeccioso o una salpingitis, ¿ya? Un proceso infeccioso ginecológico. Por eso siempre a la mujer van a ver ustedes que en los hospitales o en las clínicas les llega a mano de los cirujanos, pero los cirujanos le piden la opinión, interconsulta a los ginecólogos para saber si la paciente les pertenece a ellos desde el punto de vista de la patología o confirman que es de la parte digestiva. Ahora, ¿por qué dirán ustedes eso? Porque el diagnóstico de la apendicitis es un diagnóstico clínico, es decir, de la historia clínica más los signos y síntomas, más que de exámenes. Podemos pedir exámenes, una ecotomografía de esta zona para ver el apéndice, se ve, muy bien, para confirmarlo. Pero la gran mayoría le basta la clínica que es muy sugerente, el famoso maniobra de Bloomberg. ¿Qué significa la maniobra de Bloomberg? Con la mano acá, apoyando la mano, una de las manos del examinador, la derecha, por ejemplo, comprime esta zona suavemente, la comprime, pero después la suelta en forma abrupta y el paciente siente mucho dolor. Ese es el signo de Bloomberg. Si es positivo, si el paciente refiere dolor, es clásico de la apendicitis. ¿Ok? Muy bien. Recordando la imagen, que es importante, aquí estamos viendo la cavidad, perdón, abdominopélvica, el diafragma, el gran diafragma que forma esta cúpula. Fíjense acá cómo se extiende la cavidad abdominopélvica hasta el estrecho superior de la pelvis. Este es el estrecho superior de la pelvis, o llamada también pelvis falsa, ¿ya? En esta zona. Estrecho superior, estrecho inferior. Esta es la pelvis verdadera, que después vamos a hablar por la parte ginecológica, ¿no es cierto? En hombre y mujer están los órganos reproductores internos y la relación que tienen por posterior con el tubo digestivo, con la ampolla rectal. Las paredes del abdomen, me parece que mencionamos algo. Tenemos la piel, hay una cantidad de grasa muy importante sobre la fascia del abdomen y luego vienen las capas de músculo. Estaba el recto abdominal con su fascia en esta zona y más lateral aparecen 3 músculos. 3 músculos, el más superficial es el músculo oblicuo externo del abdomen, el que está en posición media es el músculo oblicuo interno del abdomen y en un plano más profundo tenemos el músculo transverso del abdomen. ¿Me siguen? Estos son los 3 músculos que vamos a ver en las preparaciones que se aprecian muy bien. Lo mismo acá, ahí está el músculo recto anterior del abdomen, oblicuo externo, interno y transverso. Acá están. Este es el recto del abdomen con sus 3 tendones intermedios que lo hacen único y las capas de las porciones posterolateral de la región abdominal. El oblicuo externo, el oblicuo interno en su capa media y el transverso abdominal en la capa más interna. ¿Ok? Acá estamos viendo la pared posterior del abdomen, que también se ven ahora, con otra mirada van a ver las preparaciones, se aprecia el diafragma. Fíjense la parte superior que está marcando el techo, parte de la pared anterior y posterior de esta zona también, con su tendón central. ¿Se fijan? Este es el orificio en la región tendinosa para la vena cava inferior. Acá tenemos el hiato que hablamos, ¿no es cierto? Que es importante, que funciona como una especie de esfínter externo, el hiato esofágico, donde está pasando el esófago de la región torácica a la región abdominal. ¿Te fijan? Esto está a nivel de T8, T10
y esto a nivel de T12. Y en la parte posterior, pegada a la columna, aparece el pilar del diafragma derecho y el pilar del diafragma izquierdo, con este arco que le forma para que pase la gran arteria aorta, ¿no es cierto? La aorta torácica pasa el diafragma por la región posterior de su borde y va hacia la región abdominal, cambiando de nombre a aorta abdominal. ¿Me siguen? Fíjense que aparece otro músculo acá que es importante, lo vimos ya, que el famoso músculo psoas. Este es el psoas menor. Psoas menor, que es más cortito, ¿se fijan? Acá está su tendón, ahí termina, en la línea pectínea. En cambio, el psoas mayor, que estamos viendo parte de él, la verdad que el origen del psoas mayor es a nivel de T12, L1, L2, L3, L4 y L5 en las caras laterales, anterolaterales de los cuerpos vertebrales y en la apófisis transversa. ¿Ok? Y se dirige hacia caudal y se va a juntar con el músculo ilíaco, que está ubicado en la fosa ilíaca, se juntan y forman el tendón común del músculo subciliaco que se va a insertar en el trocánter menor. ¿Te fijas? Ok, que ya lo hablamos, que es importante, este es el principal músculo que flecta la cadera, que nos hace levantar el muslo, ¿ya? Pero está formando parte de la pared posterior del abdomen. Ahora, ¿por qué se los menciono esto? Fíjense, anatomía, pura anatomía. Cuando hay apendicitis, está el signo del psoas. Yo quiero saber porque el apéndice en realidad acá está el ciego, pero el apéndice aparece y se origina en la región posteromedial. Posteromedial del ciego, está un poquito hacia posterior. Le tomamos la pierna al paciente en realidad, levantamos el muslo, flectamos el muslo y el paciente siente dolor en la fosa ilíaca derecha. Eso se llama el signo del psoas. ¿Ok? Y estamos viendo ya en la parte más profunda, eso ya parte de la pelvis, del piso pélvico, que lo vamos a comentar más adelante. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasamos al estómago. El estómago tiene esta forma de una bota, dicen algunos, de un saco, que es muy especial. Fíjense acá, tenemos dos esfínteres, un esfínter superior, que es el esfínter gastroesofágico, que es funcional, no es anatómico, es un esfínter débil, que es importante en fisiología y en medicina, y tenemos un esfínter de salida, ¿no es cierto?, que es muy potente, que es el píloro, el gran píloro. Una curvatura menor, una curvatura mayor del estómago. Tenemos una porción que se llama, fíjense esta porción que está bajo el diafragma, justamente tiene esta forma redondeada, porque aquí se va a anclar el estómago. Se ancla el estómago bajo el diafragma por unos ligamentos. ¿Ok? Por eso tiene esta forma redondeada. Esta zona se llama fondo gástrico. Fondo gástrico. Desde aquí hasta más o menos esta zona, todo esto se llama cuerpo del estómago. Y esta porción más distal hacia el píloro se llama antropilórico. Antro viene como de entrada hacia el píloro. Si se fijan, vemos que la mucosa del estómago se ve como rugosa. Eso porque está vacío. Les comento que el estómago pletórico, el estómago lleno, em, puede ser llenado por una persona en un solo tiempo, por decirlo así, de una comida copiosa con 4 litros de volumen. Esa es la capacidad promedio que tiene el estómago. Puede ser más, puede ser menos, ¿ya? Claro que con esa cantidad de comida no dejamos que trabaje bien el estómago, que vamos a ver que tiene capas musculares. ¿Me sigue? Entonces tenemos una anatomía que hay que aprenderse mucho. ¿Por qué? Porque este estómago es un lugar anatómico donde se producen las úlceras gástricas. Generalmente se producen en esta zona, ¿eh? La úlcera gástrica. Y están las úlceras duodenales que se producen en el duodeno, que es parte intestino delgado. ¿Ok? Las gastritis son diferentes. Las gastritis son múltiples lesiones superficiales que pueden ser parte del cuerpo y parte del antro, la gastritis. En cambio, siempre la úlcera va a ser una sola lesión. ¿Ok? Y además tiene importancia porque el cáncer
de estómago es muy frecuente en nuestra población. En el hombre es el principal cáncer digestivo. En la mujer está ocupando el segundo lugar, ¿ya? De tercer lugar pasó al segundo lugar. O sea, un cáncer que está latente ahí, que la población está padeciendo, por eso hay que conocer este órgano. ¿De acuerdo? Ahí estamos viendo nuevamente la curvatura menor, curvatura mayor, el fondo gástrico, el esófago, el esfínter gastroesofágico, etc. Ahora, el estómago, al revés de lo que pasaba en el esófago y al revés de lo que pasa en el resto del tubo digestivo, tiene tres capas musculares que son muy relevantes. Una capa muscular externa que está en sentido longitudinal, va en esta posición, ¿te fijas? Acá fue cortada, por eso lo estamos viendo así. ¿Se fijan? ¿Ok? Entonces sigue la musculatura hacia caudal, la longitudinal. La capa media va a estar formada por fibras circulares que van rodeando el eje mayor de este órgano. ¿Te fijan? Lo va rodeando. Y la capa más interna que estamos viendo acá, ¿te fijan? Esta capa tiene una disposición de fibra oblicua y se le llama capa oblicua. Entonces tenemos una capa externa longitudinal, una capa media de fibras circulares, ¿ok? Y la capa más interna de fibra oblicua. Entonces, de tal forma que este estómago, a raíz de esta musculatura lisa, es lisa, no es estriada, es lisa. Recuerden que la musculatura lisa está bajo el comando del sistema nervioso autónomo, ¿ok? Entonces, el sistema nervioso autónomo, precisamente el parasimpático, acuérdense que el parasimpático es el que activa al tubo digestivo. El simpático, acuérdense que es de un estrés agudo ante una huida, una lucha, ¿no es cierto? Pero luego de volver a la normalidad, paraliza el simpático, el territorio esplácnico, el territorio del abdomen. ¿Ok? Por lo tanto, tiene gran capacidad de almacenamiento este estómago. Y la función es transformar los alimentos que vienen ya del esófago, parte fraccionado por medio de la masticación que ocurrió en la boca, viene este bolo alimenticio bajando el esófago, llega al estómago y aquí empiezan este trabajo estoico del estómago que en promedio dicen los libros que puede vaciarse en una comida estándar más o menos a las 3 horas. Puede ser más, puede ser menos. Va a depender del volumen de la comida, del tipo de macronutriente que tiene, ¿no es cierto? Principalmente que va a comandar cuánto se puede demorar. ¿Ok? Muy bien. Lo mismo acá. Acá esta imagen está mostrando la relación anatómica con los órganos que están cercanos a él, que se impregnan o que están cubriendo, relacionando con el estómago. Piensa acá que estamos viendo de color verde la relación que tiene con el hígado. Por este otro lado tenemos la superficie diafragmática que lo está cubriendo. ¿Ok? Y esta zona más hacia medial, ¿no es cierto?, está en relación al epigastrio que vimos anteriormente. Que la gente, justamente esta zona es la que molesta más, donde se forman las úlceras gástricas o las úlceras duodenales. Por lo tanto, la gente asocia un dolor, dice la gente, en la boca del estómago. ¿Ok? Una vista posterior de las mismas relaciones, tenemos una superficie diafragmática también, y fíjense, en esta zona tenemos impregnado parte de la relación anatómica que tiene con el vaso. El vaso, acuérdense que pertenece al sistema inmunológico específico. Es el gran filtro de la sangre. ¿Ok? Y además la relación íntima que tiene el estómago, ¿no es cierto?, con el páncreas. ¿Ok? El estómago está por delante del páncreas. Y además superficie del colon, de la región colomesocólica con el transverso. Muy bien. Ok.
Aquí tenemos una imagen que hay que integrar información, una imagen muy bonita. Estamos viendo el diafragma, ¿se fijan acá? El diafragma. Vemos el hígado, tremendo el hígado, ¿no es cierto?, que abarca la región del hipocondrio derecho, la región del epigastrio y parte del hipocondrio izquierdo. Dije, mira hasta dónde llega. ¿Ok? La famosa panita. ¿Ya? Este órgano vital, que vamos a nombrar un ratito más, sin él la vida es imposible. Vemos además que hay un ligamento, el ligamento falciforme que divide, en realidad se extiende desde el diafragma y se conecta con el diafragma, pero divide el hígado en dos partes, ¿no es cierto? El lóbulo derecho, hepático derecho, y el lóbulo hepático izquierdo. Estamos viendo la gran vesícula biliar. Se fijan que está proyectada por caudal y hacia anterior la vesícula, de tal forma que cuando se inflama, se llena de exudado, se tapa por algún cálculo, va a aumentar de tamaño y se puede palpar en una inspiración profunda en el paciente. Aquí vemos al estómago, que se ve un poquito más pletórico, ¿no es cierto?, más lleno, ¿ya? La curvatura menor, curvatura mayor. Y por el lado del hipocondrio izquierdo, hacia lateral, tenemos esta estructura que es el vaso. Vaso con Z, acuérdense, ¿ya? B alta y Z, que pertenece al sistema inmunológico. Ese gran baluarte, el gran órgano de la lucha contra los microorganismos que invadieron la sangre. Cuando hay bacteremia, viremia, hay hongos que están dando vuelta por la sangre, se van a encontrar con el vaso tarde o temprano y va a empezar una batalla infernal, ¿ya? Que si el paciente no gana la batalla, va a fallecer. Fíjense acá que tenemos parte del peritoneo, Vamos a ver que aquí vemos parte del peritoneo, que lo vamos a ver al final de la diapositiva, que es esta estructura serosa que está dentro del abdomen, que tiene dos hojas, una hoja parietal y una hoja visceral, que envuelve las vísceras, parcialmente, totalmente, o algunas no las envuelve. Acá vemos que el estómago es envuelto totalmente. Acá está el omentum menor, o epiplón menor, o peritoneo menor, que está en la curvatura menor del estómago y está en relación con el hilio hepático. Acuérdense que el hilio, H-I-L-L-I-O, hilio, es un lugar anatómico de un órgano macizo por donde ingresa la irrigación. Ingresa la arteria, ¿no es cierto? Y sale la vena, ingresa en estructuras del sistema parasimpático, de estructuras pertenecientes al sistema linfático o propias del órgano que está emergiendo, relacionándose con el hilio. ¿Me siguen? Como lo envuelve completamente el peritoneo, aquí hay una hoja de peritoneo que lo está envolviendo, tenemos el famoso aumento mayor o epiplón mayor que va a colgar como un delantal, hasta muy caudal, que lo vamos a ver en nuestra imagen. ¿Ok? Era para sacarle partido a esa imagen. Acá estamos viendo parte del estómago, una endoscopía, que vemos que está plegado, ¿se fijan? ¿Por qué se ve así? Porque está vacío. ¿Ok? Generalmente cuando se hacen endoscopías digestivas altas con esta camarita, recorre parte de la mucosa gástrica buscando lesiones que pueden ser también en forma incidental un cáncer, estudiando por ahí alguna úlcera. Recuerden que el gran diagnóstico diferencial del cáncer gástrico es la úlcera gástrica. O sea, hay una lesión en la mucosa retiniforme que hay que hacer el diagnóstico diferencial. ¿Es un cáncer, que es maligno, ¿no es cierto?, mala noticia, o es una úlcera gástrica que hay que tratar? Hay que hacer el diagnóstico diferencial, que se hace con biopsia. Y en la parte más distal del estómago dijimos que había una zona muy potente, muy robusta, que corresponde al píloro, ¿no es cierto? Este esfínter que está en la parte más distal del estómago, que aquí estamos viendo que está un poquito más abierto, pero es muy potente. Ok, muy bien. Empezamos con el intestino delgado. Entonces terminamos con el estómago que está en esta posición. Acuérdense, el estómago en esta zona. Y comienza el intestino delgado, que tiene 3 porciones que nombramos en el paso práctico, ¿no es cierto? Esta porción, que tiene una forma de una C, ¿se fijan? Es el duodeno. Luego llegamos a este ángulo que se llama duodeno yeyunal,
y nace el yeyuno, para posteriormente transformarse en la parte más distal en ilion. La verdad que no tiene un límite externo anatómico que podamos distinguir si es yeyuno o si es ilion. La diferencia es histológica, es por el lumen, ¿ya? Donde vamos a ver que la zona más proximal correspondiente al yeyuno tiene vellosidades muy grandes, vellosidades intestinales, tiene válvulas que están proyectadas hacia el interior, aumentando la superficie de absorción del intestino delgado. Y hay una zona de transición que se va perdiendo porque cada vez que llegamos a la parte más distal del intestino delgado, se reabsorben menos nutrientes. ¿Ok? Yeyuno ilio. Aprovechemos la imagen de ver cómo se conecta el ilion al ciego. Aquí está el apéndice que le hablaba, fosa ilíaca derecha. Ok, el ciego, este es el colon ascendente, ángulo cólico derecho, colon transverso que tiene un meso, va suelto, ángulo cólico izquierdo, colon descendente que va pegado junto al colon ascendente y colon descendente, van pegados a la pared posterior del abdomen, son retroperitoneales. En cambio, el colon transverso y el colon sigmoideo o sigmoide tienen un meso, están sueltos y son envueltos completamente por el peritoneo. ¿Ok? Luego la ampolla rectal, el ano y fuera el alimento. Nuevamente, el duodeno, esta es la primera porción del duodeno, primera porción, ¿ok? O porción superior. La segunda porción, que es la porción descendente. La tercera porción, la porción horizontal. Y la cuarta porción, la porción ascendente. Los cirujanos le llaman primera, segunda, tercera y cuarta. Anatomía le llamamos porción superior, descendente, horizontal y ascendente. Ahora, es importante conocer la parte quirúrgica, porque es muy relacionada, ¿no es cierto?, con la fisiología. Vamos a ver que en la porción descendente o segunda porción del duodeno va a desembocar un conducto común que lleva la vía y junta la vía biliar con la vía pancreática. Este es el ligamento duodeno-yeyunal, ya que le tienen los franceses un nombre al ángulo de Treitz, que solamente se los comento que es importante en cirugía. A los cirujanos les gusta mucho la nomenclatura francesa, que está muy ya out en el mundo, ¿no es cierto? Ya no se usa, pero les gusta mucho. El ángulo duodeno-yeyunal marca, desde el punto de vista anatomo-quirúrgico, lo que es la hemorragia digestiva alta de la baja, es decir, cuando sangra la persona de esta porción del duodeno, estómago, esófago, todos esos tres segmentos se denominan, si es que tuviera alguna lesión y estuviera sangrante, que es una hemorragia digestiva alta. En cambio, desde el ángulo duodeno-yeyunal hacia el recto, se llaman hemorragias digestivas bajas. ¿Ok? Lo mismo que ya hablamos, se distingue en cuatro porciones: superior, descendente, transversa y descendente, superior, descendente, transversa, horizontal, ascendente. ¿Ok? Aquí les digo que está llegando a la vía común de la bilis, la vía biliar, la vía hepática a través del colédoco y la vía principal del páncreas. Desembocan juntos en la segunda porción del duodeno. ¿Qué pregunta siempre de prueba dónde desembocan en esta zona? Relaciones, aquí estamos juntando, si bien es cierto, estamos viendo el duodeno, nos llama atención el páncreas, que estamos adelantando un poquito la cabeza del páncreas, que está justamente siguiendo el contorno de esta C que tiene el duodeno, la cabeza del páncreas, el cuerpo del páncreas y la cola del páncreas. ¿Ok? Estos vasos que estamos viendo acá son los vasos mesentéricos, la arteria mesentérica superior y la vena mesentérica inferior, que lo vamos a comentar también por la parte vascular, qué zonas irrigan, más que nada. En las gincanas se pueden ver, a veces los confunden los alumnos justamente cuando ven este vaso, lo confunden con esta otra estructura, que esta estructura es la vena cava inferior. ¿Ok? Pero esta otra es la vena mesentérica superior. ¿Ok? La arteria mesentérica superior.
Vemos la relación que tienen con los riñones. Recuerden que el duodeno es retroperitoneal, está muy pegado hacia los vasos, muy pegado hacia la columna vertebral. Este es el riñón. Ya adelantando un poquito la clase que viene, riñón derecho. En el polo superior tenemos la glándula suprarrenal. Estas son las famosas glándulas suprarrenal que tienen una corteza y una médula, ¿okay? Que es importante en fisiología, fisiopatología, por la importancia que tiene la hormona. Fíjense que la corteza, que es toda esta, la zona de la corteza, tiene 3 estratos desde la superficie hacia la profundidad, 3 estratos, ¿no es cierto?, donde tienen diferencia histológica y producen 3 hormonas diferentes. La capa más externa produce aldosterona. La aldosterona va a actuar en el riñón, va a actuar a nivel del eje renina-angiotensina-aldosterona. En resumidas cuentas, ayuda a resolver el sodio. Ya absorbiendo sodio, lo acompaña el cloruro, ¿no es cierto? Eso es sal. Y lo acompaña el agua, que tiene que ver con el balance hidrosalino. En la capa media de esta zona se produce cortisol, una potente hormona hiperglicemiante, hormona del estrés metabólico. ¿Ok? Y en la parte más interna tenemos hormonas sexuales, tanto en el hombre como en la mujer. Hormonas que tienen actividad en los caracteres sexuales secundarios, tanto en el hombre como en la mujer, como les digo. Y recuerden que las hormonas masculina y femenina son anabólicas, es decir, desarrollan masa muscular, masa ósea. ¿Ok? Después vamos a retomar estos vasitos, estos vasitos acá, que es el tronco celíaco, que va a alimentar la parte superior del abdomen y la arteria mesentérica superior. Se fijan acá el riñón que está bajando con el uréter, adelantando un poquito. A propósito de que hablamos de los cuadrantes, ¿no es cierto? Como en la zona más posterior están pasando estructuras que pertenecen al sistema urinario. Luego del duodeno viene el yeyuno ilion, que es la porción más larga. En conjunto, más o menos, dicen los libros, que mide entre 6 a 7 metros. Puede ser más, puede ser menos. ¿Ok? Pregunta de prueba. ¿Tienen diferencias? Diferencias desde el punto de vista fisiológico, que es importante mencionarlo. Dijimos que anatómicamente no podemos saberlo viéndolo por fuera, pero sí desde el punto de vista histológico en la mucosa podemos ver que en esta zona, como les decía, hay grandes pliegues de la mucosa, grandes vellosidades, aumentando la superficie de reabsorción del yeyuno. Mientras que el ilion un poquito más liso, por decirlo de alguna manera extrema. ¿Ok? Entonces vamos a tener que el yeyuno es más grueso desde el punto de vista del lumen, punto de vista de la estructura. El ilion más delgado. Desde el punto de vista vascular vamos a ver que en el yeyuno, en los 2 tercios superiores del yeyuno, se reabsorbe la mayor cantidad de alimento. Por lo tanto, es una zona tremendamente mayor vascularizada que el lado del ilion, que es menos vascularizada porque hay menos trabajo. ¿Ok? Se ubica anatómicamente en general en relación a la región mesogástrica o región umbilical. En cambio, el ilion está más distal, acuérdense, más distal, más caudal, está en relación a la región pubiana e inguinal. Como les decía, presenta pliegues circulares para la absorción, más pequeños o finalmente están ausentes. Aquí vemos un corte que está representando en forma histológica lo que es el yeyuno y un corte que está representando al ilion. Recordad que en esta zona también hay gran cantidad de vasos linfáticos, ¿ya? Sistema inmunológico específico. Ok, el yeyuno corresponde, con respecto al ilion, al segmento más largo y móvil del intestino delgado, que se va a extender desde la flexura duodeno-yeyunal a la válvula iliocecal. Estamos hablando de los dos. Y aquí importante este detalle, fíjense que del yeyuno ilion, proximales o superiores corresponden al yeyuno. Y los 3/5 más distales pertenecen al ilion. Por lo tanto, uno de los dos es más largo. ¿Ya? Les comento que la parte más larga justamente es la del ilion. ¿Ok? Pregunta de prueba. Con respecto a cuál de los 3 más largos, duodeno, yeyuno o ilion, es el ilion. ¿Ok?
Les comento que el duodeno mide 25 centímetros más o menos, que son equivalentes a 12 pulgadas. De ahí viene el nombre duodeno, de 12. ¿Ok? Y vamos a ver que el yeyuno ilion, como es tan largo, estamos hablando de 6 a 7 metros, van a presentar lo que se llama mesenterio, una prolongación del peritoneo que viene de la pared posterior del abdomen y mantiene esta estructura anatómica unida hacia el abdomen, formando unas asas intestinales. Ahora, por este mesenterio va la irrigación, ¿ya? Vale decir, va la arteria a la cual va a irrigar a esta zona, va la vena, van vasos pertenecientes al sistema linfático y nervios pertenecientes al sistema nervioso autónomo, todo en este mesenterio, que vamos a ver en nuestras imágenes. Por tanto, vemos una serie de diferencias que son teóricas, que hay que aprendérselas, pero que es relevante a la hora de poder comentar las diferencias entre estas dos zonas. ¿Ya? Ya hablamos que el yeyuno presenta mayor grosor, tiene mayor calibre, mayor irrigación y tiene mayor cantidad de pliegues circulares. Pero además también presenta mayor peristaltismo. ¿Ok? ¿Para qué son los movimientos peristálticos? Para lograr que avance el contenido del intestino hacia distal. ¿Me siguen? Este es un clásico corte histológico del intestino delgado. Este es el mesenterio que les decía. Este es el peritoneo. Peritoneo visceral que está envolviendo los 6 a 7 metros de intestino yeyuno ilion. Lo está envolviendo. ¿Se fijan? Da la vuelta y se junta nuevamente. Por aquí, en esta zona les decía que llega la arteria, llega las venas, los vasos linfáticos, parte de las fibras del sistema nervioso autónomo. ¿Me siguen? Y vemos la clásica estructura de las paredes del intestino delgado. ¿No es cierto? Hay una capa serosa, periférica, tejido conjuntivo que le da la forma, y hay una capa media de musculatura lisa. La capa más externa tiene musculatura lisa longitudinal y la capa más interna tiene una musculatura lisa en disposición circular, ¿se fijan? Como una esfínter, ¿ok? Luego viene la submucosa, esto ya es histología, las musculares mucosae de la mucosa y el epitelio del intestino delgado. ¿Se fijan que yo les decía estos pliegues, estas vellosidades, que aumentan la superficie de reabsorción? Solamente histología. Esto que estamos viendo acá son nódulos linfáticos en la zona. Entonces, esto es lo que les decía hace un rato del mesenterio. Este es el mesenterio. ¿Te fijas? Va del ángulo duodeno-yeyunal, la raíz del mesenterio, hasta llegar a la válvula iliocecal, en donde se junta el ilion con el ciego, primera porción del intestino grueso. ¿Me siguen? Este es el mesenterio. Se fijan que está plegado, los 6 a 7 metros están plegados, ¿ya? En esta zona. Por lo tanto, van a abarcar parte del flanco derecho, flanco izquierdo, zona del mesogastrio o región umbilical, zona del hipogastrio. Entre paréntesis, se me olvidó decirles que también parte de las asas intestinales abarcan las fosas ilíacas, tanto derecha como izquierda. ¿Ok? Parte del colon ascendente, el transverso que también se levantó. ¿Se fijan? Esto que estamos viendo acá es el epiplón mayor o peritoneo mayor, que va a colgar como un delantal por delante del intestino delgado para protegerlo. Nuevamente acá, esta imagen está mostrando el peritoneo, la pared posterior. Fíjense la estructura subyacente. Acá estamos viendo la vena cava inferior, el vaso en la zona, no es el riñón, es el vaso. El riñón está acá, ¿ya? El riñón es retroperitoneal, está oculto acá en esta zona. Este es el páncreas, cabeza del páncreas, cuerpo del páncreas, cola del páncreas, que vamos a comentar un ratito más. ¿Ok? Y te fijan acá cómo está el mesenterio dispuesto, como en zigzag, replicado, para mantener estas vísceras lo más cercanas al abdomen. ¿Ya? Imaginar ustedes que han ocurrido accidentes, van a escuchar la siguiente historia.
a personas que alguna vez me tocó conocer que asaltaron cerca de un servicio de urgencia, le hicieron un corte en la región abdominal, acá, y sus vísceras cayeron. Ya la pregunta del millón, ¿hasta dónde llegaban sus vísceras realmente? Y el paciente estaba a unos metros de este servicio de atención de urgencia primaria, SAPU, y llegó caminando con sus vísceras en la mano. Y ahí se hizo mito leyenda de cómo venían con las vísceras, ¿ya? Las traía en la mano, la verdad que era muy impactante, y todos los que lo vieron ahí que se desmayaron de servicio de urgencia, estamos hablando del personal de la salud, al ver a un paciente en estas condiciones tan extremas. Pero felizmente solamente le abrieron la pared abdominal y no le pasaron allá las vísceras. De tal forma que inmediatamente, por supuesto, que el paciente fue derivado hacia el hospital para que pudiera intervenirse, ¿no es cierto?, un aseo quirúrgico del abdomen para poder cerrar posteriormente, en un segundo tiempo. ¿Se dan cuenta? Ok, aquí estamos viendo parte del nacimiento, del yeyuno y la parte terminal del ilio. ¿Te fijan? Que siguen estas repliegues del mesenterio. Este es el mesenterio que les dice acá. De tal forma que se describen 16 flexuosidades de asas intestinales. 16. Están replegadas en esta zona. Ok. No vamos a entrar en detalle de la exposición. Sabemos que es más complicado entenderlo, pero saber que existe esta zona de mesenterio que le permite estar replegado. ¿Ok? De tal forma que acuérdense que en la porción más proximal del intestino delgado, donde va a ocurrir la mayor parte de la digestión y absorción, digestión por las enzimas pancreáticas, digestión por parte de las enzimas del estómago, ¿no es cierto?, para producir finalmente la absorción a través de la mucosa del duodeno y yeyuno. Un porcentaje mucho menor va a ir a reabsorberse lo que va quedando, ¿no es cierto?, a nivel del ilio. ¿Ok? El bolo alimenticio, fíjense que se demora aproximadamente unas 5 horas en recorrer todo este intestino delgado. Acá tenemos la parte más terminal que les decía que había que aprenderse en la parte práctica. Acá está llegando el ilion, ¿no es cierto? Se está uniendo con el ciego y está formando esta válvula, la válvula iliocecal, de la forma que se abre, pasa el contenido del intestino hacia el lumen de esta zona y luego se cierra. Ahora, el cerrarse no impide que las bacterias que están en el colon contaminen, invadan parte terminal del ilion. Por esto estas zonas del ilion están lleno en su mucosa de nódulos linfáticos que pertenecen al sistema inmunológico específico. Y por otra parte estamos viendo acá esta estructura que nombramos hace un rato, que nace de la región posteromedial, que es el apéndice vermicular, ¿no es cierto?, que nos va a traer problemas algún día, que en nosotros los humanos no sirve para nada. ¿Ok? Que les pregunté en clase quién se ha operado, quién ha operado del apéndice. Lamentablemente nos va a seguir molestando durante la vida. La resolución es quirúrgica de este cuadro, ¿ya? No es médica. Una vez que empieza la apendicitis, termina en pabellón el paciente. Hay muchas veces dolor en la fosa ilíaca derecha que pareciera un dolor de apendicitis, pero al poco andar se empieza a apagar, un dolor que se apaga nunca va a ser apendicitis. La apendicitis es un accidente en el cual se ocluye, se tapa ese lumen que estamos viendo ahí. La más de las veces no se conoce, no se encuentra la etiología, la causa. Lo único que se ha podido relacionar con el aumento de volumen de ganglios linfáticos que están rodeando esta zona, que finalmente terminan ocluyendo, tapando. Se han encontrado pepas de sandía también, fecalitos, que son fragmentos de deposiciones muy duras que están tapando esta zona, por ejemplo, entre otras cosas. Describen los libros, describen los libros por ahí. ¿Ok? Muy bien, ahí está la válvula iliocecal, ¿no es cierto?, que impide el reflujo, que refluya el contenido, refluya parte de las deposiciones que pudieran potencialmente contaminar el intestino delgado. ¿Ok?
Aquí estamos viendo ya la parte más distal, que es el intestino grueso, o llamado también colon, ¿ya? Lo relacionamos con esto fundamentalmente, ¿no es cierto? Con la formación de las deposiciones. Efectivamente, en esta zona, a medida que va pasando el contenido que llegó del ilion a esta zona, se va a ir transformando y resolviendo, por supuesto, agua y electrolitos. Por lo tanto, el colon va a ser muy importante en el balance hidrosalino. ¿Qué quiere decir eso? Que va a resolver el resto del agua del tubo digestivo. Recuerden que durante la digestión en 24 horas, dicen los libros, se acumulan entre 8 a 9 litros de agua, producto de las secreciones de las diferentes estructuras que hemos nombrado, ¿ya? Pero finalmente a nivel de deposiciones botamos 150 máximo 200 ml de agua. Es decir, todo rescatado por este colon. Por eso tiene que ser largo el colon. No es solamente una zona de formación de las deposiciones, de las S, o sea, parte de los alimentos que ingresaron que no pudieron ser digeridos, no pudieron ser fraccionados porque no tenemos las enzimas para digerirlos. ¿Me siguen? Pero lo más importante es que sepan ustedes que absorben el agüita, los electrolitos cuando estábamos deshidratados. La gran mayoría de la población anda deshidratada, nosotros también. Muchas veces no tomamos la cantidad de agua que es saludable o se preconiza por ahí que es saludable, por razones obvias, ¿no es cierto? Pasaríamos en el baño y sobre todo las damas, ¿no es cierto? Les complica más el asunto del baño y andan al límite de la locura con la deshidratación y esto produce estitiqué, constipación, estreñimiento, deposiciones duras, ¿no es cierto?, que están relacionados con hemorroides, están relacionados con la enfermedad diverticular de la zona y además está relacionado con cáncer de colon. ¿Ok? Entonces, el intestino grueso presenta varias porciones. La primera porción es este saquito que se llama ciego porque efectivamente está cerrado. Como les decía, de la parte posteromedial nace el apéndice, que también tiene su meso, ¿se fijan? Un meso, o sea, es decir, está envuelto completamente por peritoneo, por donde va la irrigación, la arteria, la vena, vasos linfáticos y fibras del sistema nervioso. ¿Ok? Y vemos que nace el colon ascendente. Si se fijan bien, aparecen estas zonas como saquito, estas saculaciones que vamos a ver que en otra diapositiva que se llaman austras, con H, austra, que es la unidad anátomo-funcional del colon, austra. ¿De acuerdo? Entonces presenta estas saculaciones. Llegamos al ángulo cólico derecho, colon transverso, se fijan que tiene un meso, está suelto, que puede llegar este colon transverso a medir promedio unos 50 centímetros, que es mucho, ¿no es cierto? Medio metro. ¿Ok? Pero sabemos el por qué el colon es tan largo. En general, el colon en longitud mide 1,5 metros promedio, ¿ya? 1,5 metros. Pero esta porción puede ser muy larga en algunos pacientes. Este es el ángulo cólico izquierdo. Fíjense que está un poquito más alto que el lado derecho. Acuérdense que en esta zona está el hígado, que hace que desciendan parte de las vísceras en esta zona. Luego se continúa con el colon descendente y aquí aparece nuevamente el colon sigmoide, que también tiene un meso, está suelto. ¿Ya? Les comento que el peritoneo está envolviendo completamente el colon transverso y completamente el colon sigmoide. No así al colon ascendente y colon descendente, que son retroperitoneales. Están por detrás del peritoneo. ¿Me siguen? Hay una estructura que se llaman tenias. Tenia. Fijan, estas son las tenias. Hay 3 tenias que en general son condensaciones de la musculatura lisa longitudinal que tiene el colon y que se cree que lo que retrae finalmente produce estas saculaciones. Para finalmente formar lo que se llama la ampolla rectal que mencionamos anteriormente, que terminan en el recto llano. Acá estamos viendo una colonoscopía, cómo se ve por dentro. Se fija en partes de las austras, como se ve, esté limpiecito o restos de posición un poquito allá. Pero aquí busca la colonoscopía detectar cáncer, ¿ya? Detectar patología. Sobre todo en pacientes que tienen antecedentes familiares de cáncer de colon, que es un cáncer que
Es muy frecuente en todo el mundo y sigue en aumento. Sigue en aumento. ¿Ok? Entonces se va a hacer una colonoscopía. Se va a entrar por acá abajo, no por arriba. Se llama colonoscopía. Primero se hace puede hacerse una anoscopía, si entra a esa zona solamente del esfínter. O al recto, una rectoscopía. Una rectocolonoscopía, ¿no es cierto? Que puede llegar y meterse el endoscopio en esta zona, ascender y seguir la anatomía hasta llegar al lado derecho. ¿Ok? Pero generalmente los problemas están en la parte más distal, en el recto y en el colon sigmoide está la mayor frecuencia de los cánceres en esta zona. ¿Ok? Hay un especialista en cirugía digestiva que se llama coloproctólogo, que ve colon y la parte proctológica, que es el recto y ano. Hay especialistas que son solamente proctólogos, es decir, operan solamente lesiones o patologías de la región del ano, la hemorroide, por ejemplo, y el cáncer del recto. Esos son los proctólogos, para que sepan ustedes. Lo que les decía, la unidad es básica, 1,5 metros, más o menos, las 3 cintas longitudinales, que son las tenias, la unidad anatomofuncional, que son las autras. Les comento que a pesar de que tienen un lumen muy amplio, el intestino grueso y tiene una mucosa muy delgadita, permite absorber agua, como dijimos anteriormente, pero es delgadita esta zona, ya es muy delgadita en comparación con el lumen, el grosor de la pared, mejor dicho, del intestino delgado. Lo mismo ya conocemos la zona que acá nombran el nacimiento del apéndice vermiforme o vermicular, que es este, con su meso, y los demás lo hablamos, ¿ok? Ciego, colon ascendente, ángulo colónico, colon transverso, ángulo cólico izquierdo, colon descendente, colon sigmoide, recto y ano. Se lo tienen que saber al revés y al derecho. Y aquí estamos viendo parte del epitelio, que siempre es histología finalmente, pero siempre es importante saber un poquito de histología, que tiene una cripta, ¿no es cierto?, un poquito más profunda en este epitelio, que la van a ver muy bien en su ramo. Ok, y la importancia que les muestro esto porque siempre todo el tubo digestivo produce mucus, un polisacárido para lubricar el lumen, para lubricarlo y evitar traumatismo en la zona, desecación de la zona. Ok, muy bien. Nuevamente parte una colonoscopía con visión del colon ascendente. ¿Se fijan acá? Las autras, estas acumulaciones que van proyectándose al lumen, se ven muy grandes, ¿eh? Lo mismo acá, el orificio ileocecal, que ya lo mencionamos, y las relaciones que tienen, ¿eh? El mesenterio, las asas intestinales, etc. Lo mismo que ya les he dicho, solamente acá mencionan al famoso colon transverso, que más o menos puede llegar a medir hasta 50 centímetros, que es muy largo. Por eso les decía que en la imagen anterior, cuando hablamos de los cuadrantes, no mostraba la real magnitud y largo del colon transverso, que está en relación en general con la zona del mesogastrio, está colgando en el mesogastrio, hacia la zona umbilical. Ok, muy bien, colon descendente, etcétera. El colon sigmoide, recordar que este colon dijimos que también tiene un meso que puede medir entre 15 a 40 centímetros, bastante largo. Esta es la zona del colon irritable, la zona que se llena de gases primero y produce mucho dolor. El colon irritable siempre comienza en la fosa ilíaca izquierda, que abarca la zona, el aire se empieza a acumular, por lo tanto se empieza a extender en forma retrógrada el colon, molestando, ¿no es cierto?, el colon descendente, colon transverso y el colon ascendente, que entre paréntesis el colon ascendente tiene mayor diámetro que el colon descendente. ¿Ok? Más o menos a una proyección a nivel de C3 se va a continuar el colon sigmoide con el recto, que es la parte más distal, diferente, ¿no es cierto?,
desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista de las capas e histología de la zona. El recto, como dijimos, va a abarcar desde la altura de S3, es decir, sacro 3, hasta el piso pélvico para salir por el triángulo posterior de la zona del periné. ¿Ok? Y formar una zona que se llama, una región que se llama ano. ¿Ya? El ano tiene dos esfínteres, que son preguntas de prueba. Dos esfínteres. Aquí se abrió como un libro, ¿ah? Se cortó acá. Si fijan acá, esta es la pared del colon. ¿Ya? Por lo tanto, tiene dos esfínteres, dos musculaturas totalmente diferentes. La más interna que estamos viendo acá, que es la prolongación de la pared en realidad del recto, es musculatura lisa, visceral, lisa, y está bajo el comando del sistema nervioso autónomo. ¿Ok? En cambio, el esfínter externo que estamos viendo acá, el externo, es musculatura estriada. Esta musculatura estriada es del dominio del sistema voluntario. Nosotros la podemos dominar. En cambio, el esfínter interno bajo el dominio del sistema nervioso autónomo. ¿Ok? No presenta austra, las unidades funcionales del colon, ni apéndices mentales como en el colon. ¿Ok? Muy bien. El recto y las relaciones que tiene anatómicamente. Fíjense aquí estamos viendo un corte sagital en una mujer. Esto es la región pubiana del pubis. Y aquí estamos viendo el famoso monte de Venus, ¿no es cierto?, que le llaman a esta zona, que es mucha vellosidad. Estamos viendo parte del clítoris en la mujer, el introito, labios menores, labios mayores, que vamos a conocer después en el aparato reproductor femenino, el introito de la vagina. Aquí estamos viendo el meato urinario. Vejiga, esto es vejiga. Esto es el útero. Útero, esta es la vagina. Vagina, útero, vejiga. Y la relación íntima que tiene esta zona con el recto. ¿Ok? Hay cáncer de esta zona que puede fistulizar, puede pasar, atravesar, invadir hacia anterior y comunicarse con la vagina. Y secreciones de esta zona pasar y salir por la vagina, por ejemplo. Y viceversa. Todo esto se puede fistulizar en los cánceres. Es una zona muy crítica, muy importante para detectar estos cánceres de cuello uterino, cáncer de vejiga, cáncer de recto. ¿Ya? Que vamos a conocer después. Ok, en fisiopatología. Muy bien. Entonces tenemos que el peritoneo, esta serosa que envuelve, protege y mantiene en posición anatómica las vísceras del abdomen, llega también hacia caudal, muy caudal. Aquí estamos viendo parte del peritoneo que está llegando, se fijan, y se refleja y sube. A eso se le llaman recesos. ¿Se fijan? Llega hasta acá, cubre hasta aquí, esta zona solamente, cubre y se devuelve. Cubre parte de la pared anterior del recto y parte de la vejiga y vuelve a subir. ¿Fijan? Aquí estamos viendo un corte sagital de un hombre, ¿no es cierto? Y vamos a conocer después. Tenemos la famosa próstata que está rodeando la uretra. Esto es la vejiga, ya, la uretra masculina, uretra prostática, ya, uretra esponjosa, cuerpo cavernoso, el miembro masculino, los testículos que vamos a ir conociendo después. Y tenemos el recto en esta zona. ¿Ok? Como por eso el urólogo dice, el urólogo antiguo y todos los urólogos en realidad, que lo mejor para detectar el cáncer de próstata, ahí está la próstata, es el tacto rectal. Entonces comprende por qué se le hace tacto rectal pasando ya los esfínteres, uno hacia adelante con el dedito, va a palpar efectivamente la parte de la corteza, la parte más externa de la próstata, justamente que es la zona donde se forma el cáncer. ¿Ya? Vamos a ver que la parte más interna se forma la hiperplasia prostática, que es benigna, buena gente, pero el cáncer efectivamente crece en la zona posterior. Ahora, claro, el urólogo dice es lo más sensible el tacto, que cosa que no es cierto. Vamos a ver que hoy día se toman en los hombres el antígeno prostático específico para detectar ya valores de movimiento, de crecimiento de la masa sugerente con esta alza del antígeno prostático. ¿Ya? Porque el urólogo cuando detecta el cáncer, es decir, está esta zona de consistencia petrosa, como una piedra de dura, anfractuosa, irregular, es un cáncer, está claro que es un cáncer.
pero ahí llegamos muy tardío. Y no nos interesa llegar muy tardío, nos interesa llegar a tiempo. Es por eso que pasó ya a la historia el famoso tacto rectal que tanto defienden los urólogos, como tenemos este examen, como les decía, este examen de sangre del antígeno prostático. Ok, entonces las relaciones importantes del recto con el aparato reproductor masculino, con el aparato reproductor femenino.